Investigaciones recientes en biología presentan evidencia de que a lo largo del siglo XX el poder de los genes se ha sobreestimado enormemente. Parece que el medio ambiente y nuestras percepciones son mucho más influyentes de lo que se pensaba anteriormente. La biología de la creencia explica las diferencias fundamentales entre la biología tradicional y la nueva biología, y cómo, con base a estas ideas, se puede sacar conclusiones prácticas e incluso espirituales de la investigación moderna en el campo. Por lo que si tú quieres saber el impacto que esta nueva ciencia de la biología puede tener en tu sistema de creencias, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y ahora toca el turno a un libro que podemos catalogar diferente. El libro es La biología de la creencia. Y digo que es diferente porque nos va a llevar a replantear de alguna forma directa o indirecta nuestro propio sistema de creencias. Y no me refiero a una cuestión más de filosofía tradicional, sino más bien reforzado ampliamente bajo un contexto científico. Vamos a analizar precisamente cómo nuestra biología, es decir, nuestra genética, impacta o es impactada más bien por el entorno. Se tiene la idea previamente de que nosotros estamos conformados precisamente por la genética, es decir, nuestros genes delimitan exactamente la calidad de vida que vamos a tener, expectativas de vida, la manera en la que vamos a vivir, la predisponibilidad a ciertas enfermedades, entre muchas otras cosas. Y este libro rompe en cierta forma con este precepto, ¿no? O rompe de cierta forma con esta ideología y nos lleva a plantear precisamente cómo el entorno, los pensamientos, la manera en la que actuamos, con quienes nos rodeamos, entre muchas otras cosas, pueden delimitar precisamente nuestro propio porvenir. De una manera científica vamos a analizar qué es lo que sucede con las células y cómo es su comportamiento, por lo que te pido que prestes mucha atención. Los primeros puntos van muy encaminados precisamente hacia toda esta terminología y después vamos a llevar esta terminología a la vida real, ¿no? O más bien a la vida cotidiana, cómo todo esto puede impactar. Te pido que seas ecléctico en este tipo de información, te pido que prestes atención y que tengas mente abierta, porque es importante entender precisamente diferentes posturas, y este es un libro de la nueva era, digámoslo así. Es un libro que nos lleva a entender cómo la ciencia, la genética, la biología y otras ramas de la medicina están impactando precisamente en nuestro propio sistema de creencias. En este libro vamos a descubrir algunos puntos tales como lo que enciende y apaga tus genes, por qué deberíamos hacer la paz y no la guerra, o bien, ¿por qué estamos hechos a la imagen de Dios o el universo? Es importante que te diga que la edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en octubre del año 2016. El libro es La biología de la creencia. Su autor es Bruce H. Lipton, el cual es doctor o tiene el doctorado en biología celular, es profesor, es un líder reconocido internacionalmente en la Unión de la Ciencia y el Espíritu. El autor formó parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin y más tarde realizó una investigación innovadora con células madre en la Universidad de Stanford. Es el autor bestseller de su libro La biología de la creencia. Tiene otros libros como The Honeymoon Effect, La evolución espontánea, entre otros. Y en 2009 Bruce Lipton recibió el prestigioso premio Goi Peace Award de Japón en honor a su contribución científica a la armonía mundial. Entonces es alguien que tiene bastante conocimiento, bastante tela de donde cortar y sobre todo que podemos aprender bastante. Como te dije antes, ten mente abierta, sé ecléctico en este tipo de información, trata de asimilar aquello que mejor pueda ir contigo y sobre todo no seas pasivo en el conocimiento, sino que trata de implementar uno o algunos de estos puntos para que te conviertas en una mejor versión. Habiendo dicho anterior, empezamos con el primero de ellos, que dice: la cooperación
más que la competencia, debería ser el principio central de nuestra teoría de la evolución. Aquí vamos a empezar a cuestionar cosas las cuales se nos enseñaron desde la escuela y vamos a revisar cuál es esta nueva tendencia o este nuevo concepto de pensamiento. Lo primero, menciona que la cooperación, más que la competencia, debería ser el principio central de nuestra teoría de la evolución. Pregunta, ¿quién descubrió la idea de la evolución? ¿Charles Darwin? Puedes pensar que sí, pero estarías equivocado. En realidad fue descubierto unas décadas antes que Darwin por un biólogo francés llamado Jean-Baptiste Lamarck. La idea de evolución de Lamarck, sin embargo, era ligeramente diferente a la de Darwin. A diferencia de Darwin, quien veía la evolución como una batalla entre especies, Lamarck conceptualizó la evolución en términos más amables. Para Lamarck, la cooperación entre especies e individuos fue extremadamente importante para la evolución. Y a diferencia de la teoría darwinista, que describe mutaciones genéticas aleatorias, algunas de las cuales ayudan a un individuo a sobrevivir a su entorno y a su vez fomentan el progreso evolutivo, Lamarck sugirió que las especies evolucionan a medida que aprenden a adaptarse a su entorno. Y en muchos sentidos, la evolución de Lamarck está más cerca de nuestra comprensión actual de la evolución. Por ejemplo, cuando observamos cómo funciona el sistema inmunitario de nuestro cuerpo, podemos ver cómo los organismos se adaptan a su entorno y transmiten ese conocimiento a su descendencia. Cuando un virus ingresa a nuestro cuerpo, nuestros anticuerpos lo combaten. Cuando los anticuerpos tienen éxito, recuerdan el virus y cómo matarlo. Esta memoria luego pasa a las células hijas del anticuerpo. La noción de Lamarck de que los organismos a menudo cooperan en lugar de luchar constantemente también puede ser demostrada por la investigación científica moderna. Y no solo nos estamos refiriendo a miembros de la misma especie. Hay muchas relaciones simbióticas en la naturaleza, donde diferentes especies parecen cooperar entre sí. Por ejemplo, nuestro sistema digestivo contiene miles de millones de bacterias para ayudarlo a funcionar. Sin estas bacterias no podríamos digerir los alimentos que comemos. Además, la cooperación entre especies incluso afecta a los genes. La ciencia ha revelado que los genes no necesariamente tienen que transmitirse a través de la reproducción de individuo a individuo, sino que pueden compartirse con miembros de otras especies. En los siguientes puntos vamos a analizar precisamente cómo nuestra comprensión del funcionamiento de la biología celular humana confirma esta idea lamarckiana de cooperación. En otras palabras, la esencia de nuestra propia evolución se basa en la cooperación y no en la competencia. Se dice que la habilidad del más apto es quien sobrevive. Aquí vamos a llevar a cabo ciertas analogías que nos van a llevar a replantear ese pensamiento y reforzar la idea de que la cooperación realmente es la base del proceso evolutivo. No olvides esta enseñanza. La cooperación, más que la competencia, debería ser el principio central de nuestra teoría de la evolución. Ahora pasamos al segundo punto, el cual puede ser un poco complejo, así que presta atención. El segundo punto dice, el cerebro de una célula que controla el comportamiento celular no es su núcleo, sino su membrana. Y aquí te vas a dar cuenta de por qué es importante todo lo que se encuentra en el entorno. Menciona, la teoría de Lamarck señala la importancia de la cooperación en biología. Exploremos esto mirando al notable sobreviviente de la naturaleza, la célula, cuyas funciones son el resultado de muchos elementos trabajando juntos. Un paréntesis, recuerda que todos estamos, o los seres vivos estamos compuestos por células, ¿ok? Ahora, no hay una sola función en nuestros cuerpos, desde la digestión hasta el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, que no se puede encontrar en una sola célula. Es decir, todo el conocimiento del funcionamiento se encuentra precisamente almacenado en una sola célula. Las células son increíblemente inteligentes y se encuentran entre las primeras formas de vida de nuestro planeta, desde los organismos unicelulares. No sé si recuerdas
en las clases que se daban en la escuela, cómo todo empieza precisamente por este tipo de organismos. La cuestión es que su inteligencia les ha permitido sobrevivir, mientras que la gran mayoría de las criaturas se han extinguido. En otras palabras, las células van a buscar cómo prevalecer. Puede ser que quizá el medio afecte donde se encuentran y entonces van a buscar diferentes formas para poder sobrevivir. ¿Sí? Ve teniendo esta idea en mente. Un ejemplo de su inteligencia se puede ver cuando las células individuales se eliminan del cuerpo y crecen en una cultura. Cuando esto sucede, las células buscarán activamente entornos donde puedan sobrevivir y evitarán entornos que no fomenten su crecimiento. En otras palabras, si el entorno, el ambiente no es propicio para que las células puedan prevalecer, van a tratar de adaptarse bajo nuevas especies o van a crear nuevas formas de vida que sí puedan adaptarse a ese nuevo medio. ¿Ok? Pregunta: ¿de dónde viene esta inteligencia y qué guía el comportamiento celular? La mayoría de las personas probablemente adivinarán que proviene del núcleo de la célula, donde la información genética, es decir, el ADN, se mantiene en forma de cromosomas. Sin embargo, si esto fuera cierto, una célula debería morir tan pronto como se elimina su núcleo. Sin embargo, sabemos que cuando se elimina el núcleo, una célula continuará viviendo y funcionando como si tuviera un cerebro. Esto se debe a que el núcleo de una célula es en realidad donde tiene lugar la reproducción. En lugar de su cerebro, el núcleo es en realidad la gónada de la célula u órgano sexual. De hecho, el cerebro real de la célula es más probable que sea su membrana, que rodea el exterior de la célula. Dentro de esta membrana hay dos tipos de proteínas receptoras y proteínas efectoras, que reaccionan con el medio ambiente para desencadenar la acción de la célula. Estos receptores captan señales del entorno y los efectores convierten las señales en acción. Si estas proteínas se eliminaran de la célula, se convertiría en muerte cerebral y no podría responder a su entorno. Quizá esto puede parecer un poco confuso. Dicho de otra forma, ¿esto cómo lo podemos interpretar? Quiero que entiendas algo. Más adelante se va a reforzar más esta idea, pero por ahora quiero que entiendas que el entorno afecta a la célula. Me tengo que ir así a este nivel porque es la manera más simple de explicarlo. Es decir, si la célula, antes de entrar a la cuestión de la membrana, si la célula empieza a detectar un ambiente hostil o algo que la pueda poner en peligro, digamos, hay una solución con veneno cerca donde tú colocas una célula o un par de células, estas se van a contraer o van a tratar de alejarse. Si tú colocas algo que le agrade o algo que pueda nutrir a la célula, va a ir directamente y tratar de absorberlo para crecer. ¿Sí? Tienes dos enfoques. La célula reacciona, por eso se refiere a que tiene proteínas receptoras y proteínas efectoras. Y estas determinan el comportamiento de cada célula. Ten esta idea en mente. Por ahora vamos a profundizar más precisamente en los siguientes puntos, pero quiero que entiendas que la célula se adapta precisamente a los entornos, o más propiamente dicho, reacciona. ¿Sí? Tiene una acción, una reacción en función de los entornos y esto determina su comportamiento. Recuerda, todos estamos compuestos por células. Entonces, la manera en la que la célula se comporta determina también la forma en la que nosotros, al final de cuentas, estamos compuestos por células, estamos también reaccionando o comportándonos, ¿sí? No olvides la enseñanza de este segundo punto que dice: el cerebro de una célula que controla el comportamiento celular no es su núcleo, sino su membrana. La membrana es todo aquello que rodea a la célula. Ahora pasamos al punto 3, que va muy enfocado a la genética y dice lo siguiente: a pesar de lo que creen algunos darwinistas, hay mucha evidencia que sugiere que los genes no determinan nuestro desarrollo. En los puntos anteriores encontramos
que la teoría de la evolución de Darwin no siempre es respaldada por la ciencia. Sorprendentemente, incluso el propio Darwin tenía dudas sobre su trabajo. En una carta que escribió cerca del final de su vida, cuestionó si había considerado suficientemente el papel de los factores ambientales en la evolución. Resulta que hay muchos puntos débiles que se pueden encontrar en las teorías evolutivas, desarrolladas por los científicos darwinianos. Una de esas teorías es el determinismo genético, que se centra en la creencia de que los genes gobiernan la biología. Más específicamente, los genes determinan la producción de proteínas que forman el cuerpo de un organismo. En palabras más genéricas todavía, los genes nos determinan la calidad de vida, determinan nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, determinan todo. ¿Sí? Y esa es la teoría precisamente del determinismo genético. Ahora, sin embargo, esta teoría no se sostiene en un área. Si nuestra biología está determinada solo por nuestros genes, entonces el genoma humano necesitaría un gen para cada proteína, lo que conduciría a un mínimo de 120,000 genes. Sin embargo, tenemos muchos menos. El genoma humano contiene solo 25,000 genes. Aquí empieza el cuestionamiento. Entonces, debe haber otros aspectos que determinan nuestra biología, porque los genes en sí mismos no tienen o no cumplirían precisamente con la cantidad que se requieren para poder generar ese determinismo. En lugar de que los genes decidan nuestro destino, se ha descubierto que nuestro entorno también juega un papel clave. Dentro de nuestras células tenemos una serie de proteínas reguladoras que rodean el ADN en el núcleo. Estas proteínas reaccionan con señales del medio ambiente para ayudar a determinar el destino de la célula. Lo hacen al permitir que ciertos códigos de ADN se activen. Para ilustrar esto, imagina que alguien tiene un gen que los hace más propensos a desarrollar una determinada enfermedad, como la enfermedad del Parkinson. Aunque poseen el gen particular, sin embargo, eso no significa que desarrollarán la enfermedad. En cambio, depende de si las proteínas reguladoras permiten que el gen se active. Entonces, lo que nuestras células se convierten en realidad depende de su entorno, lo que significa que una visión más determinista o darwiniana está lejos de la verdad. Si lo llevamos a tratar de entenderlo, ¿no?, en términos todavía más cotidianos, pues tenemos que prestar atención precisamente a lo que nos rodea, es decir, a nuestro ambiente. Se dice por ahí que puedes tener el gen y lo tienes con una predisponibilidad, pero no significa que se vaya a generar o se vaya a desarrollar. Necesita disparadores, necesita algo que genere que se pueda activar. Y esto que lo va a activar va a depender precisamente del entorno, del medio ambiente en el que nos encontremos. Esto viene siendo algo crítico porque no se trata de pensar simplemente, bueno, es que así fui creado, de esta forma es en la que he sido concebido y más bien no puedo hacer nada al respecto, sino que más bien puedes hacer mucho al respecto dependiendo precisamente del impacto que tiene tu entorno en relación, si nos vamos a un nivel biológico, en relación a tus propias células. Entonces, no olvides precisamente la enseñanza de este punto. A pesar de lo que creen algunos darwinistas, hay mucha evidencia que sugiere que los genes no determinan nuestro desarrollo. Y ahora pasamos al cuarto punto que se relaciona mucho con la cuestión de la ciencia médica. Aquí tienes que tener mentalidad abierta. Toma esto como información que te puede servir para hacer mejores cuestionamientos. Obviamente hay expertos en el tema y obviamente habrá personas especializadas en lo que vamos a comentar aquí. Sin embargo, con esto vas a tener un mayor conocimiento y sobre todo puedes generar mejor entendimiento en relación a lo que sucede. El cuarto punto dice: las teorías en la ciencia médica están desactualizadas
y esto nos pone en peligro. Es posible que te sorprenda al saber que las enfermedades causadas por tratamientos médicos son una de las principales causas de muerte en el mundo occidental. En los Estados Unidos, en 2003, las enfermedades derivadas de los tratamientos médicos fueron de hecho la principal causa de muerte. Entonces, ¿por qué está pasando esto? La respuesta se puede encontrar en el mundo de la física. Para que esto te quede un poco más claro, una persona puede tener una enfermedad, de pronto le dan un medicamento genérico o le dan el medicamento típico que le dan a todos o el tratamiento, y este se convierte precisamente en la causa de muerte de la persona. No tanto la enfermedad, sino los efectos secundarios o el tratamiento en sí afectó negativamente el desarrollo de la persona. Menciona precisamente este punto que la respuesta se puede encontrar en el mundo de la física. Menciona que a principios del siglo XX hubo un cambio radical en nuestra comprensión de la física. La antigua visión newtoniana, que determinaba las relaciones lineales entre causa y efecto, que esto se traduce como el hecho de decir A siempre conduce a B, que siempre conduce a C, es decir, causa-efecto, fue reemplazada por la teoría de Einstein, de una compleja red de interacciones entre energía y materia. ¿Qué quiere decir esto? Esto se traduce como A veces conduce a B, pero también A puede conducir a C. Sin embargo, a diferencia de la física, la biología todavía se basa en principios pasados de moda del mundo de Newton, ¿no? Newtoniano. Por ejemplo, una vez que se identifica la causa probable de una enfermedad, el tratamiento proporcionado es el mismo. Y esto lo puedes comprobar. La gente se enferma de algo y a todo el mundo le recetan lo mismo. Sin embargo, los experimentos han demostrado que los organismos también funcionan de acuerdo con la noción de Einstein de un proceso más interactivo. Por ejemplo, al observar las células de una mosca de la fruta, los científicos descubrieron que las reacciones entre proteínas no son lineales, sino más bien una serie de reacciones entrelazadas. Y estas reacciones estas reacciones pueden tener un efecto dominó. Imagina la relación aquí como una red compleja. Modifica un área y otras áreas también cambian. Además, algunas áreas se verán más afectadas que otras. Entonces, esto podría ser una explicación de por qué tantas personas sufren efectos secundarios del tratamiento médico, ya que el mismo tratamiento no siempre puede satisfacer las necesidades únicas de cada individuo. Y esto es muy importante. Se generaliza muchas veces en relación a la persona, sin embargo, cada persona, como dice aquí, es un individuo único. Por lo tanto, sería ventajoso para la ciencia biológica considerar tratamientos alternativos como la acupuntura, como un ejemplo, en lugar de utilizar los mismos tratamientos para todos. Sin embargo, el poder de las compañías farmacéuticas significa que, al menos por el momento, estamos atrapados con píldoras potencialmente dañinas. Y esto no es ningún misterio. Se sabe la mafia que existe en relación a las farmacéuticas, el negocio billonario o trillonario que representa, cómo el negocio es mantenerte enfermo, de otra manera, pues de qué forma ellos generarían ingresos y demás. Eso por un lado, ¿no? Existen las teorías de conspiración y demás, no me voy a meter aquí en ese tema. Lo que es importante resaltar de este punto es que cada persona es diferente. Y lo que puede funcionar para unos no funciona bien para otros. Y esto lo puedes llevar a cabo a cualquier aspecto de tu vida. A lo mejor una rutina de ejercicio funciona bien para ti, pero no funciona bien para tu vecino. A lo mejor una dieta especial funciona muy bien para ti, pero no va a funcionar bien precisamente para la persona con quien vives. Quizá cosas que para ti resultan óptimas para otras personas no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque las células reaccionan en función del entorno y cada célula es independiente también. Y esto nos lleva a plantear, analizar a un mayor nivel de profundidad qué es aquello que nos puede funcionar mejor. Por eso la importancia de estar a prueba y error muchas veces y la cuestión de que no todo el tratamiento va a funcionar de manera, valga redundancia, igual
para todos. Un ejemplo de esto es una persona a lo mejor que se somete a quimioterapias. Las quimioterapias hay personas que responden mejor que otras, hay personas que no logran superar la quimioterapia, hay personas que sí. Sin embargo, el tratamiento es el mismo, ¿no? Matas las células malas, pero también las células buenas, y esto lleva pues otro tipo de complejidades. Entonces los efectos secundarios muchas veces son distintos a pesar de que el tratamiento sea el mismo, precisamente porque somos seres, o en este caso personas individuales con células únicas que reaccionan de diferente manera ante diversos estímulos. No olvides la enseñanza de este punto, el cual es: las teorías en la ciencia médica están desactualizadas y esto nos pone en peligro. Con esto pasamos al punto 5, el cual manifiesta la relación que existe entre mente y cuerpo. Específicamente el punto 5 dice: nuestras mentes juegan un papel crucial en nuestra salud física. Probablemente hayas oído hablar del efecto placebo. Aquí es donde las personas se recuperan de una enfermedad después de recibir un tratamiento falso, entre comillas, como tomar una pastilla de azúcar. Este efecto sugiere que el poder de recuperación reside al menos en parte en nuestras mentes. Mejoramos porque creemos que lo haremos. Entonces, ¿cómo podría ser esto? Bueno, sabemos que la mente juega un papel crucial en la regulación de nuestro cuerpo. No solo estamos hablando de la mente consciente, es decir, no solo mejoramos porque pensamos que lo vamos a hacer, sino más bien lo consciente trabaja junto con nuestra mente subconsciente, que es muchas veces más poderosa. Los científicos, o en este caso, la científico Candace Pert, descubrió una de las formas en que la mente es fascinantemente poderosa. Ella descubrió que la mente no está contenida solo en nuestras cabezas, sino que se dispersa por todo nuestro cuerpo a través de moléculas de señal. Si bien estas moléculas de señal envían información al cerebro, el cerebro también puede subvertirlas y transformar información en la otra dirección. Es decir, es una comunicación bidireccional. Además, Pert descubrió que nuestra mente consciente puede crear moléculas de emoción que pueden programar nuestro cuerpo para sentirse mejor. Nuestra capacidad de utilizar nuestra mente consciente para reemplazar nuestras respuestas automáticas a nuestro entorno es lo que nos hace ser quienes somos, aunque puede ser problemático también. Somos capaces de actuar más allá de nuestros instintos básicos y, a diferencia de los animales, podemos programar nuestro propio comportamiento. Pero esta habilidad puede terminar con nosotros siendo programados de una manera que puede ser dañina. Esto sucede, por ejemplo, cuando recibimos mensajes negativos de nuestros padres o maestros. Por ejemplo, digamos que un maestro te dice repetidamente que eres un estúpido. Este mensaje podría formar parte de tu programación, lo que podría llevarte a abstenerte de hacer cosas inteligentes, elegir una carrera difícil o compartir tus pensamientos con los demás. Los efectos positivos y negativos que pueden resultar del control sobre nuestras creencias pueden hacerse cargo de nuestra biología y llevarnos a algunas conclusiones interesantes, las cuales vamos a revisar en los siguientes puntos. Pero aquí la parte central de esta enseñanza radica en cómo nuestras mentes determinan precisamente nuestra reacción y cómo nos vamos a sentir. Uno de los puntos centrales es el descubrimiento que hizo precisamente la científica Candace Pert sobre la cuestión de las moléculas de emoción. Cómo nosotros podemos generar este tipo de moléculas precisamente para sentirnos mejor. Sin embargo, aquí ya empieza a salir a la luz la importancia del entorno. Si tenemos un entorno negativo, un entorno que nos hace sentir mal, un entorno que nos empieza a programar precisamente o a limitar nuestro sistema de creencias, esto lo vamos a tomar de una manera automática, es decir, a nivel subconsciente queda registrado y vamos a actuar en torno a ello. Las células van a actuar en torno a eso que están recibiendo constantemente. Ahora, si somos conscientes de esto, podemos revertir ese proceso, que es lo que vamos a analizar precisamente en los siguientes puntos. La parte central aquí, no olvides, es que nuestras mentes juegan un papel crucial en nuestra salud
física y más vale estar consciente de ello. Con esto ahora pasamos al punto 6, que habla de la evolución. Específicamente dice, la evolución nos ha equipado con dos mecanismos básicos de supervivencia, que es crecimiento y protección. Para mí este es uno de los puntos más importantes y espero que prestes especial atención. Menciona, la vida en la Tierra ha durado miles de millones de años. ¿Pero cómo? Nuestros cuerpos muestran dos tipos de comportamiento que han ayudado a perpetuar nuestra existencia. ¿Cuáles son estos dos tipos? Es crecimiento y protección. Podemos ver esto mirando nuestras células. Y analiza esto. En un estudio, los científicos colocaron células humanas clonadas en una placa de cultivo. Cuando las células se enfrentaron con toxinas, se movieron lo más lejos posible. Esta es la respuesta de protección. Sin embargo, cuando se introdujo una sustancia nutritiva, las células gravitaron hacia ella. Esta es la respuesta de crecimiento. Debido a que estos dos comportamientos son completamente opuestos entre sí, no pueden suceder al mismo tiempo. El crecimiento ocurre cuando estamos en un estado saludable. Sin embargo, cuando estamos en un estado de protección, en respuesta a una amenaza o un factor estresante, no crecemos. Estar en un estado de crecimiento es bastante sencillo, así que expondremos el estado de protección más complicado. La respuesta de protección contiene más de un mecanismo. Uno de los mecanismos es el sistema inmunitario, que se encarga de las defensas del cuerpo contra las amenazas internas como las bacterias y los virus. Luego está el mecanismo más poderoso. Este es el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, conocido como HPA o eje HPA, que nos protege contra las amenazas externas, pero también suprime nuestro sistema inmunológico. La respuesta de protección del eje HPA se basa en nuestro sistema nervioso y se conoce popularmente como la respuesta de lucha o huida. Por ejemplo, cuando nos encontramos cara a cara con un león, nuestro cuerpo se prepara ya sea para enfrentar al animal o para huir de él. Este mecanismo es más fuerte debido a nuestra exposición frecuente a amenazas externas durante todo el proceso evolutivo. El problema es que el eje HPA es bastante poco sofisticado. En situaciones estresantes se desencadena fácilmente. Esta es la razón por la que nos volvemos innecesariamente temerosos cuando tenemos que dar presentaciones, por ejemplo, o hacer exámenes. Entonces, para prosperar, debemos aprender a controlar la respuesta de nuestro eje HPA o simplemente necesitamos controlar nuestros niveles de estrés. Este viene siendo uno de los puntos críticos, porque si no lo comprendemos, vamos a seguir reaccionando de la manera en la que supuestamente nuestro cuerpo va a querer que reaccionemos. Algo muy importante aquí es comprender que los niveles de estrés, la ansiedad y demás son cuestiones químicas que suceden en nuestro cuerpo. Es decir, hay dos formas en las que las células se comportan. Como mencionamos, crecimiento y protección. Cuando se habla de protección, no crecemos. Si estamos en un ambiente estresante, si estamos en un ambiente que nos genera incomodidad, si estamos en un ambiente el cual nos hace sentir inseguros, no vamos a crecer. Y eso es importantísimo. Vamos a protegernos, vamos a estancarnos de alguna manera para poder sobrevivir. Cuando estamos en un ambiente el cual fomenta nuestro desarrollo, nos sentimos bien, un ambiente saludable y demás, es cuando crecemos. Por eso, si lo analizamos, tienes que validar cómo es tu entorno, cómo es tu ambiente. ¿Es propicio para tu crecimiento o es propicio para tu protección? ¿Estás en constante estrés? ¿Estás en constante ansiedad? De alguna manera te está consumiendo tu tiempo, las preocupaciones y demás. Si estás en una situación de ese tipo, recuerda que no vas a crecer. Tu cuerpo, tus células están buscando protegerte y por eso el sistema o el eje HPA, hipotálamo, hipófisis, adrenal, va a estar activado. Y vas a sentirte de alguna forma pues con una mayor cantidad de estrés emocional. Vas a sentirte también con una mayor cantidad de ansiedad. ¿Por qué? Porque te estás preparando para la lucha. La cuestión es que la lucha pues no existe realmente. No es una situación de peligro real, sino más bien es una situación emocional o psicológica que se está presentando.
pero como este sistema realmente no es muy sofisticado, no distingue de algo real o de algo que simplemente está en tu mente. Por esas situaciones triviales, como el hecho de dar una presentación o hacer algún examen o hacer algo que simplemente nos ocasiona algo de incomodidad, nos hace estar temerosos. Teniendo este conocimiento, vas a empezar a comprender lo importante que es estar en un ambiente que sea saludable, porque si lo haces, el crecimiento se va a dar. No olvides la enseñanza de este punto. La evolución nos ha equipado con 2 mecanismos básicos de supervivencia: crecimiento y protección. Ahora sabes la diferencia entre ambos. Busca tener este ambiente de crecimiento, porque es la manera en la que vas a poder, o este ambiente saludable más bien, que es lo que te va a permitir generar ese crecimiento. Ahora toca el turno de analizar algunos ejemplos reales de cómo el entorno realmente nos puede llevar a crecer o nos puede llevar a estancarnos. Y el punto 7 dice: desde el punto de vista de la concepción, el comportamiento de los padres determina cómo pensarán y actuarán sus hijos. Repito, desde el punto de vista de la concepción, es decir, desde antes del nacimiento. Hemos aprendido mucho hasta ahora. Así que tomemos un minuto para recapitular. Sabemos que las señales del entorno impactan nuestras células. Sabemos cómo el cuerpo enfrenta el estrés y somos conscientes de que podemos reprogramarnos. Pero, ¿cómo podemos utilizar este conocimiento en nuestras propias vidas? Un área donde podemos aplicarlo es en la crianza de los hijos. No muchos de nosotros nos damos cuenta de que el desarrollo de un niño se ve afectado por su entorno desde su concepción. Y aquí voy a poner un paréntesis. Realmente a todos los que somos padres, pues no se nos enseña esta información, o más bien no somos conscientes de este tipo de información. Se dice por ahí que nadie enseña a ser papá, que lo aprende sobre la vida misma y demás. Y no quiero enfocarme este punto simplemente hacia los padres, sino más bien quiero que analicemos cómo el entorno es mucho más crítico de lo que podemos pensar. Y voy a retomar el tema. No muchos de nosotros nos damos cuenta de que el desarrollo de un niño se ve afectado, por su entorno desde su concepción. La idea darwiniana del determinismo genético nos haría creer que los padres no son un socio crucial en el desarrollo de un niño, porque son nuestros genes los que determinan qué es de nosotros. Pero la investigación muestra que esto es falso. Durante el tiempo en que se desarrolla un feto en el útero, en realidad está siendo influenciado por su entorno. Algunos científicos creen que las condiciones en el útero pueden determinar si somos susceptibles a una mala salud, como contraer diabetes o sufrir neurosis o ataques cardíacos más adelante en la vida. Por lo tanto, los padres deben asegurarse de dar a sus bebés el mejor comienzo posible, haciendo del útero un lugar ideal para florecer. Deben, por ejemplo, comer una dieta saludable y asegurarse de que programen o preparen a sus hijos para el mejor comienzo en la vida. Las acciones de los padres ayudan a determinar cómo un niño experimenta el mundo, como qué cosas le temerán y qué cosas se sentirán más cómodas haciendo. Por lo tanto, deben asegurarse de que el niño no esté programado con temores o tensiones innecesarias. Dicho de otra manera, no le pases tus demonios al niño. Son tuyos, tú tienes que lidiar con eso. Deja que el niño pueda crecer y florecer de una manera óptima. Por ejemplo, los padres nunca deben etiquetar a su hijo como débil o estúpido, ya que estos mensajes se programan en el niño. Una mancha que puede llevar a la edad adulta y potencialmente durante el resto de su vida. ¿Cuántas personas no conoces que tienen este tipo de traumas? Pero la buena noticia es que esto no debería asustarnos, porque todavía tenemos el poder, incluso más tarde en la vida, de programarnos para anular nuestros instintos y lograr grandes cosas. La enseñanza de este punto es simple. El entorno, el ambiente, influye desde el momento de la concepción. Normalmente en los tiempos actuales muchas veces no se presta atención a esto. O más bien se cree que la ingeniería genética puede salvar
lo que sería el futuro precisamente de estos niños. Aquí hay muchos claroscuros, aquí hay matices grises, aquí puede haber gente que esté de acuerdo, gente que no esté de acuerdo. Esto es prácticamente una postura abierta. No hay respuestas absolutas, hay especialistas en el tema. Sin embargo, toma la esencia de las cosas. Y algo que difícilmente alguien puede repudiar o puede decir que no es cierto, es genera ambientes saludables. Desde la misma concepción del niño, asegúrate, tú como padre o tú como tutor o tú como alguien que está relacionado a ese aspecto, asegúrate de que el ambiente sea saludable. No discusiones, no problemas, no estrés, que el niño pueda crecer o se pueda desarrollar más bien precisamente en un ambiente que le permita, ahora sí, poder generar sus mejores recursos. No olvides, desde el punto de vista de la concepción, el comportamiento de los padres determina cómo pensarán y actuarán sus hijos. Ahora llegamos al punto 8 que nos lleva precisamente a la idea central de este análisis, que dice, la cooperación, no la competencia, es la fuerza más efectiva para el desarrollo. Y presta atención aquí porque hay una analogía que vale la pena destacar. Pregunta, ¿cuál es el mensaje general de la evolución? ¿La supervivencia del más apto? Tal vez. En realidad, una expresión más precisa es hacer las paces, no la guerra. Pero, ¿por qué es tan resonante? Durante miles de millones de años, las células han cooperado y desarrollado sistemas que les han permitido sobrevivir. Al comienzo de la vida en la Tierra había muchos organismos unicelulares, compitiendo entre sí por los escasos recursos. Eventualmente aprendieron que podrían lograr mucho más si trabajaban juntos. Y así nació la vida multicelular. Ahora, mira el cuerpo humano. Contiene alrededor de 100 billones de células individuales, cada una con una buena vida. En un cuerpo sano, cada célula tiene un trabajo y un lugar para vivir. Ni una sola célula está expuesta a valerse por sí misma. Solo imagina lo que podría lograr la sociedad humana si nos inspiráramos en la notable célula y hacemos de la cooperación con los demás un objetivo clave en nuestras vidas. Y voy a hacer una reflexión en este punto. Hace miles de millones de años, los organismos eran unicelulares y si te das cuenta, pues no había nada. Era una competencia simplemente para ver quién podía sobrevivir. En el mundo actual no es muy distinto, ¿cierto? Los individuos en sí mismos luchan por recursos y simplemente los más aptos, digámoslo así, son los que logran sobrevivir. Y viene siendo esto como la ley del más fuerte, ¿no? Y mucha gente aprueba esto. Pero si ajustamos nuestra forma de pensar y tomamos la analogía celular, ¿cómo fue al momento de que las células empezaron a trabajar en conjunto, empezaron a crear organismos, más sofisticados, que fueron multicelulares, y estos organismos fueron evolucionando, cada vez llegando a más y mejores especies hasta donde nos encontramos hoy? Y estos organismos son un conjunto de células trabajando de manera coordinada. ¿Qué sucedería? Pregunta aquí. Si nosotros, como sociedad, realmente adoptáramos esa misma postura y en lugar de trabajar como individuos, trabajáramos colectivamente hacia crear un organismo compuesto por todos nosotros, cada quien haciendo lo mejor que sabe hacer, cooperando precisamente para ese objetivo clave. Lo dejo en el tintero, lo dejo expuesto, cada quien puede tener su propia opinión al respecto. Ahora, siguiendo con este punto, es que aunque a menudo se piensa que los humanos están genéticamente programados para ser egoístas, el egoísmo no es aparente en el reino animal y no estamos tan lejos de nuestros primos animales. Incluso el babuino salvaje, considerado una de las especies más violentas en la Tierra, no está genéticamente programado para cuidarse solo. Si incluso los babuinos pueden cooperar,
Seguramente las personas pueden y deben trabajar juntas. Si continuamos recorriendo el mundo, persiguiendo nuestras propias metas egoístas, eventualmente nos encontraremos con más y más conflictos a medida que nuestra población continúe creciendo. La única forma en que podemos prepararnos con éxito para el futuro es comunicarnos entre nosotros y desarrollar estrategias comunes basadas en nuestros objetivos y valores compartidos. Después de todo, todos deseamos un planeta habitable y armonioso, ¿cierto? Debemos ser conscientes de que ya no tenemos que aceptar la noción de que estamos programados para actuar de manera egoísta. Y esto también entra en contradicción con otros genetistas. Hay personas las cuales manifiestan precisamente que la esencia humana es un gen egoísta, el gen que lo lleva a sobrevivir, el gen que lo lleva precisamente a distinguirse del resto, lo que hace mejorar la especie, entre otras cosas. Y esto nos lleva también a plantear diferentes posturas. Eso es lo bueno de este tipo de temas, es lo bueno de este tipo de análisis. No hay verdades absolutas porque una vez que alguien tiene una postura, alguien saca la contraparte y es importante que cada quien logre definir precisamente qué es aquello que mejor puede resultar. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no. Sin embargo, depende mucho de cómo es que esto funciona de la mejor manera para ti. No olvides precisamente la enseñanza de este punto que menciona la cooperación, más no la competencia, es la fuerza más efectiva para el desarrollo. Si nosotros nos comportáramos precisamente como las células se comportan, que al final resulta irónico porque somos un conjunto de células trabajando de manera armoniosa, pero a un nivel individual, ¿qué pasaría si adoptáramos eso hacia un bien común o un bien más grande que como individuos podemos lograr? Lo dejo ahí presente para que cada quien tome su propia opinión. Y con esto llegamos al último punto de este análisis, donde te pido que tengas mente abierta independientemente de tu ideología y trates de adaptar este conocimiento que te voy a compartir precisamente a tu estilo de vida. El punto 9 dice: existe evidencia científica de que estamos hechos a imagen del universo y que vivimos después de la muerte. Hay algunas religiones que declaran que estamos hechos a imagen de Dios. Para los ateos, entre nosotros, este concepto puede ser un poco difícil de tragar. Sin embargo, si consideramos que Dios significa el universo, estos conceptos los pongo entre comillas, independientemente de lo que para ti signifique Dios o lo que para ti signifique el universo, pero retomo el tema. Si consideramos que Dios significa el universo o la totalidad de nuestro entorno, de hecho, hay evidencia que sugiere que estamos formados a partir del universo o de lo que algunos pueden llamar Dios. Es decir, las proteínas en cada célula de nuestro cuerpo responden a las señales de nuestro entorno. Esto informa cómo se comportan y por lo tanto forma nuestra identidad. Y debido a que estamos compuestos de células, podemos decir que somos creados a partir de nuestro entorno. Estar hecho de esta manera no es la única idea espiritual que puede ser respaldada por la ciencia. También hay evidencia que sugiere que seguimos existiendo después de la muerte. Para explicar esto, las membranas de nuestras células están cubiertas con receptores de identidad que las hacen, y por lo tanto a nosotros también, únicas. Al igual que las antenas, estos receptores captan señales de nuestro entorno y al hacerlo, crean nuestra identidad. Toma la analogía de una transmisión de televisión. Imagina que nuestro cuerpo es un televisor y nuestra identidad es la imagen que se transmite en la pantalla. Si el televisor, es decir, nuestro cuerpo, se descompone, ¿significa esto que la imagen transmitida, es decir, nuestra identidad, también está muerta? Por supuesto que no. Si obtienes otro televisor, la imagen vuelve a aparecer. Entonces, aunque nuestro cuerpo muera, la huella de nuestra identidad todavía está presente en el medio ambiente.
Si alguien apareciera con exactamente los mismos receptores de identidad que tú, elegiría la misma transmisión y tú existirías una vez más. En resumen, para apreciar esta noción espiritual, necesitamos comprender la idea de que nada puede funcionar en nuestro cuerpo sin que nuestras células capten señales de nuestro entorno. Esto es sumamente profundo y es bastante complejo si lo llevamos a un punto de vista más de la vida diaria, porque estamos tocando temas que muchas veces pueden generar controversia o conflicto. Estamos hablando de Dios, estamos hablando del universo, estamos hablando de la vida después de la muerte y estamos hablando cómo podemos volver a vivir en relación a nuestras, digamos, células receptoras, ¿no? Es decir, nuestra esencia al momento de morir sigue, no desaparece y simplemente está esperando que los receptores que existen, es decir, la combinación de receptores puede ser sumamente complicada, pero que los receptores que existen puedan volver a tomar precisamente esa esencia que puede ser nuestra identidad. Todo esto obviamente no es algo que tú puedas asegurar, simplemente es un respaldo tomando en consideración lo que la ciencia puede decir y sobre todo basado muy técnicamente, ¿no?, sobre la cuestión de la genética y la biología celular. No voy a profundizar demasiado aquí porque cada quien puede tener su propio criterio, pero sería importante que expreses qué es lo que opinas al respecto. Aquí lo más importante es entender que si todos estamos compuestos por células, que esto viene siendo por lo menos una realidad que se acepta hoy en día, estas células tienen precisamente estos elementos receptores, ¿sí?, o estos receptores de identidad que definen o que las definen como únicas. Y esto, pues al final, al ser las células únicas, nosotros también, por ende, somos seres únicos. ¿Qué sucede si estos receptores, al momento que nosotros no estamos, hay otras células que tienen exactamente los mismos receptores, entonces la esencia pueden tomarla? Esto es un tema muy profundo y sobre todo no quiero generar una mayor controversia en esto porque habrá otras oportunidades para poder hablar de este tema si es que la audiencia así lo decide. Pero por ahora vamos a cerrar precisamente este último punto con la enseñanza que no debes olvidar. Existe evidencia científica de que estamos hechos a imagen del universo y que vivimos después de la muerte. Y con esto terminamos este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. La última investigación científica ya no respalda la idea de que los genes controlan nuestras vidas. La nueva biología ha descubierto que, en cambio, tenemos una profunda influencia sobre nuestros genes. Por lo tanto, los científicos involucrados en la nueva biología deberían dedicar sus esfuerzos a comprender mejor estos mecanismos para ayudar a la humanidad a superar sus problemas. No olvides las enseñanzas de este análisis. La cooperación, más que la competencia, debería ser el principio central de nuestra teoría de la evolución. El cerebro de una célula que controla el comportamiento celular no es su núcleo, sino su membrana. A pesar de lo que creen algunos darwinistas, hay mucha evidencia que sugiere que los genes no determinan nuestro desarrollo. Las teorías en la ciencia médica están desactualizadas y esto nos pone en peligro. Nuestras mentes juegan un papel crucial en nuestra salud física. La evolución nos ha equipado con dos mecanismos básicos de supervivencia: crecimiento y protección. Desde el punto de vista de la concepción, el comportamiento de los padres determina cómo pensarán y actuarán sus hijos. La cooperación, no la competencia, es la fuerza más efectiva para el desarrollo. Existe evidencia científica de que estamos hechos a imagen del universo y que vivimos después de la muerte. Y si me permites darte un consejo o una acción, sería la siguiente. No aceptes automáticamente el mismo tratamiento médico que todos los demás. Si un médico
diagnostica que tú o alguien que conoces tiene la llamada enfermedad o trastorno incurable, recuerda que depende del método que aplique el médico para determinar si la enfermedad es curable o no. Todos somos únicos. Por lo tanto, se deben explorar muchos enfoques alternativos de la enfermedad para que podamos descubrir los métodos de tratamiento más efectivos. En otras palabras, no te quedes simplemente con la primera resolución o el primer diagnóstico. Necesitas validar precisamente qué es aquello que mejor funciona para ti. Tomar diferentes puntos de vista, diferentes posturas y diferentes métodos, los cuales pueden generar resultados distintos, más acorde a lo que puede funcionar mejor para ti. No olvides, todos somos únicos, por lo que una respuesta general no siempre será la mejor. Y con esto cerramos este análisis del libro La biología de la creencia del Dr. Bruce H. Lipton. Espero que haya sido de tu agrado. Como te dije antes, es importante tener mente abierta, ser ecléctico, es decir, nada está escrito en piedra. Aquí estamos aprendiendo constantemente. Este libro toca fibras sensibles, nos lleva también a cuestionar muchas veces el sistema de creencias que podemos tener. Te pido que dejes tu ego de lado si es que a veces lo puedes tener muy presente. Hay personas que no aceptan diferentes posturas, se van hacia los extremos. Yo creo que aquí de todo se puede aprender. Yo me quedo con una enseñanza crucial que es la importancia de un ambiente saludable y cómo las células reaccionan precisamente ante las toxinas o ante aquello que las pueden hacer crecer. Esta diferencia entre la protección y el crecimiento se me hace crucial y cómo es verdad, personas que pueden estar ante la adversidad, de pronto cambian precisamente sus ambientes y no todo está de alguna manera predispuesto por la genética. Hay personas que a lo mejor su genética no los iba a llevar a los lugares que han alcanzado y al revés. Hay personas que quizás su genética estaba hecha para que alcanzaran grandes cosas y simplemente no pudieron hacerlo. Esa es la importancia precisa del ambiente. Yo te pido que tú reflexiones sobre esto, me hagas saber tus comentarios, me digas qué opinas y si esto lo consideras de valor, no dejes de comentar, no dejes de compartir, no dejes de evaluar porque esto va a hacer que pueda llegar a una mayor cantidad de personas. También dime de qué otro tipo de temas te gustaría saber. Dime sobre todo si este tema te llamó la atención y qué recomendaciones harías. Algo también importante es que en la descripción donde estás analizando precisamente esta información te voy a dejar enlaces que te van a llevar a que conozcas los diversos programas que estamos manejando y sobre todo no olvides registrarte en nuestro grupo privado de Facebook donde estamos creando una comunidad, donde estamos interactuando con la audiencia diariamente. Si crees que esto aporta valor para ti y quieres formar parte precisamente de todo este grupo, te invito a que hagas clic precisamente en el enlace que vas a encontrar en la descripción. Sin más por lo pronto, te recuerdo, soy Salvador Domingo, fundador del programa Conocimiento Experto, y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Te gustó esta información? Entonces no te pierdas el programa Principios Experto, el único programa donde te llevo de la mano para ajustar tu estado mental y te conviertas en una mejor versión. Cada día mostrándote un nuevo principio, precisamente que te ayudará a ese propósito. Revisa los detalles, no te pierdas el acceso al programa y yo te espero del otro lado.